Buenas a todos. Hola amigos, ¿qué tal? No sé cómo presentarme, así que hola. Bueno, como esperabais, aquí tenéis mi vídeo, puntual como siempre. Y bueno, como siempre, solo subió dos, así que sería difícil no ser puntual. Pero bueno, como ya veréis, mi primer vídeo, a pesar de haber sido un rotundo éxito, youtubers de renombre como han sido Ricky Edit, Telmo Trenado, me comentaron que esperaban que hiciera material más comercial, material que se vendiera mejor. Así que yo, como en mi posición lo que me respecta es ser humilde y acatar las órdenes de mis superiores, pues he dicho, venga, voy a hacer un vídeo más viral, ¿no? Y he estado investigando, he estado viendo vídeos de gente grande, de a la review, etcétera, y un vídeo que se lleva mucho, que aparte Wismichu me dio la idea, al paso que hace poco estuve discutiendo con él por Twitter, un cruce y palabras sin importancia, y me respondió en una réplica con un vídeo mío de 2012, que si queréis os lo pongo al final. Bueno, os dejo un cacho. El caso es que me dio la idea de hacer un vídeo reaccionando a mis vídeos antiguos, que es lo que se lleva ahora entre los youtubers. Pero mi vídeo más antiguo es el que subí la semana pasada. Así que... Hola, por fin estamos aquí. En plan, sé que llevo un tiempo dando la brasa, meditando, en plan de si abrir mi canal de YouTube o no. Y al final me he decidido. Así que este primer vídeo, como ya dice el título, pues os voy a hablar de la deformación de los materiales, ¿vale? Lo primero de todo, tenéis que saber que los materiales sufren dos tipos de deformaciones, ¿vale? La deformación elástica y la deformación plástica. Ya partiendo de ahí, antes de eso voy a dar unos conceptos previos. Vosotros sabéis que los materiales existen en estado sólido, en estado gaseoso y en estado líquido. Pues obviamente lo único que se puede deformar, por así decirlo, es el estado sólido, ya que el estado líquido de por sí no se puede considerar que se deforma porque no mantiene un orden. Es decir, tú puedes malearlo de cualquier manera que no va a restringir ningún movimiento. Por lo tanto, el tema de la deformación solo tratamos en los materiales rígidos. Vosotros, me imagino que no os pillo por sorpresa, sabréis que la materia está formada por átomos. Pues los átomos, tengo aquí imprimido unos papelitos, porque creo que va a ser más gráfico que ponernos un dibujo. Anda, ha marcado Leibar. Vale, pues esta me parece es una de las ordenaciones más simples, por así decirlo. No la más comunes, pero una de las más simples. Que es una estructura central en las caras, es decir, esto es el nivel mínimo de orden. Vosotros imaginaos que a lo mejor un material que tenga esta ordenación microestructural, pues hay un montón de estas ordenadas a lo largo de todo el espacio, ¿vale? Pues, ¿cómo se producen las deformaciones? Pues es muy... Vamos a ver aquí, por ejemplo. Aquí tenemos dos curvitas, ¿verdad? Tenemos una curva que es... que sigue una relación lineal y que al poco de acabar esa relación lineal se corta. Es decir, aquí los puntos donde acaban las curvas son los puntos de fractura. Vale, bien. Pues esta curvita es solo de deformación elástica, ¿vale? Es decir, una deformación lineal. ¿Cómo se produce la deformación elástica? Pues bueno, vosotros sabréis, los átomos no están fijos, los átomos están continuamente vibrando entre ellos. Pues cuando nosotros aplicamos una fuerza, nosotros lo que estamos haciendo es, como imaginaos que están entre dos muelles, pues nosotros estamos tensando el muelle. Y eso obviamente requiere cierta fuerza. Pues por lo tanto nosotros vamos a tensar el muelle y nosotros cuando dejemos de hacer ese esfuerzo, pues el muelle va a volver a su sitio y va a seguir en su estado, pero nosotros lo habremos tensado. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando vosotros tensáis de más un muelle? Que el muelle ya vuelve en parte a su forma original, pero hay otra parte que ya se queda, lo das de sí. Es decir, ya no vuelve a su estado original del todo, pues eso es una deformación plástica. La deformación plástica es la que no vuelve a su estado original. Vale, vosotros si veis toda esta curva es solo deformación elástica y al poco de salirse de la deformación elástica se parte. ¿Qué pasa con eso? ¿Vosotros qué material creéis que puede tener una curva así? ¿Queréis algo elástico? Pues no. Es decir, esta curva es precisamente la curva de una tiza. Pero si la tiza no es elástica. Todos los materiales del mundo son elásticos. Lo que pasa es que en mayor o menor medida. Esta curva, esto es
la tensión que le estamos aplicando y esto es la deformación que está sufriendo. Si veis, le aplicamos mucha tensión y se deforma muy poco y ahí se rompe. ¿Por qué pasa esto? Por la propiedad que vamos a hablar ahora, que es la ductilidad. La ductilidad se da sobre todo en metales, por ejemplo, en metales, plástico, etc. Por ejemplo, ¿cómo surge la ductilidad? Pues la ductilidad se da cuando los planos cristalográficos, es decir, yo cuando hablo de un plano cristalográfico me refiero a muchos átomos en una disposición así, ¿vale? Pues estos planos deslizan entre ellos. ¿Qué va a pasar cuando deslizan entre ellos? Que si esto está primeramente ordenado de una forma así, cuando aplicamos suficiente fuerza, estas pelotitas de aquí, por ejemplo, van a pasar al otro lado. ¿Qué va a pasar con eso? El metal va a ser ordenado, porque es decir, a pesar de que lo hayamos movido, estas pelotitas, aunque no estén aquí, van a estar en el lado contrario. ¿Qué pasa con eso? Que el material, a pesar de seguir siendo un metal consistente en sí, lo hemos deformado, lo hemos cambiado de posición, y eso no va a volver a su posición original, ¿vale? Pues esa es una forma de provocar la deformación plástica. La otra forma de provocar la deformación plástica es que vosotros como imaginaréis en la naturaleza nada es perfecto. Y las microestructuras, hay sitios donde hay dislocaciones. ¿Qué son las dislocaciones? Las dislocaciones son sitios donde a lo mejor falta un átomo, donde a lo mejor hay un átomo que no debería estar en ese sitio, donde a lo mejor hay dos átomos, y eso produce ciertas variaciones. Es decir, que no es todo totalmente plano, no es todo perfecto. Pues esas dislocaciones lo que van haciendo es cuando tú aplicas cierta fuerza, esas dislocaciones avanzan. Han puesto aquí, por ejemplo, el ejemplo de una oruga. Esa dislocación, tú cuando empleas una fuerza para allá y otra para allá, es decir, un momento de cizalladura, dos fuerzas en distintas direcciones, pues, por ejemplo, esta dislocación que está aquí va a ir poco a poco moviéndose de lado a lado para acabar fijando la estructura. ¿Qué pasa con eso? Vosotros si veis, por ejemplo, esta curvita de aquí, esta curva, me imagino, por la forma, que será de algún tipo de acero. Si veis aquí, esto se va deformando, se va deformando, se va deformando. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que rompe. Si os fijáis aquí, vosotros dices, vale, pues va cada vez aguantando menos fuerza. Si hemos dicho que esta es la línea de la fuerza y aquí se vuelve casi horizontal la línea esta, significa que aquí la fuerza ya empieza a ser constante hasta que rompe. Eso es mentira. Es decir, vosotros sabréis que cuando un metal se deforma, mantiene su volumen original. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, tiras de una barra, la barra, pues, tú la estás alargando. Pero ¿qué pasa? Que a raíz de ese alargamiento, como está manteniendo su volumen, la parte del centro se empieza a estrechar. Esto es una curva de tensión. La tensión no es fuerza. La tensión es fuerza por superficie. Y como esa barra se está estrechando y la tensión que estamos midiendo es con un área fija de sección, ya sea una probeta cuadrada, cúbica, etc., pues como está disminuyendo la sección, cada vez hay más presión. Lo que pasa es que aquí no se ve reflejado. Esto realmente aquí se empezaría a disparar. ¿Por qué? Pues porque se están bloqueando las dislocaciones, que es a lo que quería ir. Cuando un material... hay muchos métodos de endurecer un material. ¿Y cuáles son los principales métodos? Bloquear las dislocaciones. Es decir, evitar que se muevan entre ellas. Evitando que se muevan entre ellas consigues materiales duros. Materiales duros como pueden ser el diamante, como pueden ser los cerámicos, etc. Un material duro es un material que no se raya, por así decirlo. ¿Qué consigues que sea duro? Pues que aguante esfuerzos externos a la hora de ser rayado, por ejemplo, etc. Pero tú estás sacrificando ductilidad. ¿Qué quiere decir? Que ese material, a la mínima, lo estás haciendo frágil. Un ejemplo muy duro, la gente confunde dureza con tenacidad. Un material duro es un material que puede rayar otros diamantes. Tenacidad es que la capacidad de aguantar cargas externas. Es decir, el diamante es el material más duro del mundo, pero es muy frágil. Es decir, yo cojo un diamante, lo tiro al suelo y se va a romper. Pues eso es lo que estamos sacrificando a la hora de darle más dureza a un material. ¿Cuáles son los métodos de dar más dureza a un material? Bueno, pues, por ejemplo, si os fijáis como he dicho antes, en la curvita esta, realmente si se reflejara como debería reflejarse, pero es imposible a nivel técnico, aquí se empezaría a disparar. Pues, aprovechándose de eso, una forma de endurecer, por ejemplo, una barra de acero es tensarla. Es decir, tú al tensarla lo que estás haciendo es
ya que estás tirando de ellas, las dislocaciones se empiezan a desplazar y empiezan a bloquearse ellas mismas entre ellas. Así estás aumentando mucho la dureza del metal. ¿Qué pasa? Que nunca vas a conseguir un material en general perfecto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás sacrificando dureza, estás ganando ductilidad. Y viceversa. Es decir, es muy difícil conseguir un punto medio. Y ese punto medio no va a tener una cualidad mejor que la de un material que sea específicamente para esa cualidad. Y eso supone la ingeniería de hoy. Es decir, imaginaos cuantísimos materiales tiene que haber y cuantísimos materiales salen. Cada día salen un montón de materiales distintos y ese es el rol que se juega, ¿vale? Más adelante os explicaré otras formas, un poco más químicas, de mejorar las propiedades de los materiales. Igualmente, espero que más o menos haberos ilustrado un poco y que os haya gustado el vídeo. Bueno, ese ha sido mi vídeo reaccionando a mis vídeos antiguos y nada, espero que os haya gustado. Ya la semana que viene voy a traer una cosa distinta, bastante distinta.